y nosotros valoramos su palabra. Amén. Y les agradezco, en nombre del Señor les agradezco por valorar su palabra. Los que se vayan a conectar o los que se estén conectando en este momento, sean bienvenidos a nuestra transmisión. Un abrazo para todos, tengan por favor su corazón abierto, de pronto un cuadernito, un lapicero, para que podamos retener un poco más lo que el Señor nos está enseñando. Valoremos, atesoremos la palabra del Señor. Estamos en Cristología dentro del panorama eterno de la redención, y como ya lo hemos visto, de las 5 fases que tiene de pronto el estudio de la Cristología, estamos en la etapa del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Hasta ahí vamos. Ya hablamos de la preexistencia, de la encarnación, de cómo se hizo humano, cómo se preparó inicialmente para esos años de ministerio, y ahorita ya nos estamos metiendo de lleno en qué pasó en ese tiempo de ministerio público de nuestro Señor. Y ya sabemos que la principal, digamos, herramienta que tenemos bíblica para comprender al detalle qué ocurrió en el tiempo del ministerio público son los 4 evangelios. Entonces, simplemente para recordar un poco de la cristología de los evangelios que ya vimos la semana pasada, vamos a recordar esto porque es súper importante que lo tengamos presente. Cuando nosotros tenemos claro el contexto, el escritor y el propósito de cada uno de los evangelios, nos va a quedar mucho más fácil interpretar, leer la palabra y poderla interpretar con menos riesgo de caer en errores doctrinales, no solamente entendiéndola, sino a veces predicándola, ¿sí? Porque todos de alguna manera, así no cojamos un micrófono, así no nos paremos aquí, digamos, en una tarima o frente a un público, todo el tiempo quizás estemos confrontados o hablamos del Señor. Es importantísimo, aún cuando estemos hablando, así sea con una sola persona, tener muy claros, digamos, las estructuras de la palabra que nos permiten ver todo en su contexto para poderlo entender mejor. En ese orden de ideas vamos a recordar que Mateo es un evangelio escrito para, muy bien, para los judíos, para una audiencia hebrea. Marcos es un evangelio escrito para los romanos, y Marcos fue, digamos, el escritor de uno de los 12 apóstoles. ¿De cuál de los 12 apóstoles? Muy bien. Entonces, Marcos iba a tener una audiencia romana para el evangelio. Ay, me adelanté y les di el chancuco. Lucas tenía una audiencia griega, ¿sí? Lucas hablaba y escribía perfectamente el griego. Pero además está Juan. El evangelio de Juan es una carta abierta al mundo, ¿sí? Tiene audiencia universal, es el evangelio universal que nos habla de Dios encarnado y nos revela muchas profundidades hermosas de todo el panorama de la salvación a través del verbo hecho carne. Pero además de eso vamos a recordar que cada uno de los evangelios, digamos, hace un énfasis especial en quién era el Señor Jesús y resaltan, digamos, 4 aspectos del Señor Jesús como persona y en su rol a lo que vino a hacer aquí a la tierra. Entonces, Mateo enfatiza a, complétenme ustedes, enfatiza a Jesús, muy bien, como el Mesías, el Rey anunciado desde el Antiguo Testamento, y por eso Mateo es tan riguroso dándonos detalles de lo que está escrito, cómo estaba escrito, para que se cumpliera lo que está escrito, ¿sí? Es el evangelio que más referencias tiene del Antiguo Testamento, porque está muy amarrado a eso, a mostrar que del Señor Jesús se habló y se cumplió, ¿sí? Se habló en el Antiguo Testamento y se cumplió. Marcos, ay, otra vez me adelanté. Marcos nos muestra a Jesús como el siervo obediente, como el siervo obediente que entrega su vida, como el humano obediente siervo que se entrega, ¿cierto? Ese es, digamos, lo que enfatiza el Evangelio de Marcos acerca de nuestro Señor Jesús. No me voy a adelantar, no,
¿Y Lucas? Eso. Lucas resalta al Señor como Salvador, como sanador de multitudes y además, ¿se acuerdan? Lucas es un evangelio muy social. Lucas muestra la compasión, la misericordia, la ayuda al prójimo, la ayuda al más necesitado, a los excluidos de la sociedad. Lucas resalta todo eso. Cristo es el Salvador, claramente, resaltado en el Evangelio de Lucas. ¿Y Juan? Muy bien. Juan habla del Verbo encarnado, del Hijo de Dios, del Hijo de procedencia celestial. Habla de todos los atributos de Jesús como Dios. Juan nos muestra los atributos de la deidad de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el Verbo eterno desde el principio. Amén. Hasta ahí estamos claros. Y entonces el Señor, ahora sí ya entrando a su ministerio, el Señor principia su ministerio y vimos que cada uno de los 4 evangelistas nos muestra un enfoque desde donde empieza a contar la historia, ¿cierto? Mateo no empieza contando la historia igual que Lucas ni igual que Juan y mejor dicho, vamos a recordarlo también para poder continuar porque esto es importante. ¿Cómo empieza a contarnos Mateo cómo fue el ministerio del Señor? Empieza justo después de que el Señor es tentado, pero se salta un buen pedazo que ya lo vamos a ver en Juan. Él retoma cuando Jesús oye que Juan el Bautista está preso y se va para Galilea. Y ahí empieza Mateito a contarnos toda la historia del Señor Jesús. Dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Él vivía en Nazaret, por eso le decían Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. Pero después empezó a vivir en Capernaum. ¿Y por qué? Era la ciudad marítima, era un puerto, un pueblo pesquero, en la región de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué Jesús dejó Nazaret y se alojó en Capernaum? Dice Mateo que fue, no por qué, sino para qué. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que estaba escrito de él desde el profeta Isaías. Y digamos, ese es el punto de inicio del cuento que nos cuenta Mateo, hablando del ministerio público. ¿Cómo lo hace Marcos? Marcos está de acuerdo en iniciar la historia después de ser apresado Juan el Bautista. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, se cumplió el tiempo. Y el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Marcos resalta esto. Pero ambos coinciden, por ejemplo, en empezar a contar la historia después de que Juan el Bautista es tomado preso por Herodes. ¿Listo hasta ahí, cierto? ¿Cómo empieza Lucas? Es muy especial cómo empieza Lucas. Lucas nos cuenta que el ministerio público empieza a abrirse exactamente cuando él toma el libro del profeta Isaías en la sinagoga y empieza a leer y él mismo, o sea, el Señor Jesucristo dice, hoy se empezó a cumplir esto, hoy se ha cumplido esta palabra. Habiendo abierto el libro, Lucas 4:17, empieza a hablar del ministerio. Halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, qué hermoso. Libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Esto es lo que más resalta Lucas en todo su evangelio. Pero cuenta que el Señor Jesús enrolló el libro, lo dio al que estaba ministrando la reunión y se sentó y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y ahí se abre todo el panorama ministerial del Señor Jesucristo públicamente. Y para terminar, Juan, ya sabemos que el libro de Juan empieza diciendo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y en el verso 14 dice, y aquel verbo se hizo carne, amén. Y entonces nos dice que Jesús era la luz, pero la luz fue rechazada.
pero realmente después, inmediatamente después de que hace esa presentación maravillosa y eterna del Verbo, nos empieza a contar de un personaje, de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Empieza a hablar de Juan el Bautista. Dice, el siguiente día, Juan empieza hablando del ministerio de Juan, de cuando Juan estaba bautizando y de cómo él presenta al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el siguiente día otra vez, 2 veces lo presentó como el Cordero. Pero en la segunda vez dice la Biblia que estaba con 2 de sus discípulos. No se pierdan con esto porque esto es muy importante para lo que vamos a ver ahora. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí, el Cordero de Dios, y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Ese siguieron no fue que se convirtieron a Jesús, ese siguieron es que empezaron a pistearlo y a perseguirlo siguiendo por donde él caminaba, y ahorita lo vamos a ver mejor. ¿Hasta ahí estamos claros? Esos son, digamos, los 4 puntos de inicio, según la manera en que ellos nos cuentan cómo inició, sí, cómo empezó el ministerio público del Señor Jesús. Pero si quisiéramos ver el ministerio, digamos, dividido en etapas, que se los quiero mostrar antes de que entremos a lo más particular, vamos a ir de lo general a lo particular. Hablemos de las etapas del ministerio del Señor Jesús. ¿Cuánto duró el ministerio del Señor? 3 años y medio, ¿sí? 3 años y medio según la armonía y la cronología de los evangelios, que ya vamos a hablar un poquito más de eso. Duró 3 años y medio, que para este estudio los vamos a dividir así. Primero vamos a hablar de todo lo que ocurrió en el primer año y medio, ¿listo? Porque esos 6 primeros meses los cuentas Juan. Todo lo que pasó, o la mayor parte de los detalles de esos primeros meses del ministerio, los cuenta Juan. No los cuenta ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito más de lo que contó Juan, de ese inicio. Pero después viene el segundo año y el último año. A ese primer año y medio le vamos a llamar el año o el tiempo de preparación. Él mismo se estaba preparando, él estaba preparando a los que iban a ser su equipo, él estaba preparando el terreno para todo lo que venía. El siguiente año le vamos a llamar el año de aclamación. En este año de la mitad, el ministerio público del Señor fue una bomba, ¿sí? Todo el mundo lo quería, todo el mundo quería estar, bueno, los fariseos obviamente no, pero todo el mundo quería estar con él. Las multitudes lo seguían. Este fue el año en que él fue muy aclamado. Y el último año del ministerio del Señor Jesús fue claramente, aunque también hubo muchísimos milagros, igual que en el resto, pero fue un año de mucha oposición, donde él ya no pudo estar muy oculto de las miradas de los fariseos, del círculo religioso, y fue un año de mucha oposición, que por supuesto tenía que ser así porque estaba preparándolo ya para la muerte, ¿sí? Para la pasión y muerte del Señor. ¿Qué hemos visto de ese primer año y medio con ustedes? Ya hemos visto cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio, ya hemos visto el bautismo de Jesús, ya hemos visto la tentación de Jesús. Estas 3 cosas ocurrieron dentro del primer fragmento de tiempo de su ministerio. Pero por supuesto nos falta mucho todavía para ver, y hoy vamos a ver otro poquito, vamos a fragmentarlo así. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a estar hablando de lo que fue el primer año y medio del ministerio público del Señor, y para eso necesitamos saber dónde fue, cómo fue. Entonces les traje un mapita para que nos ubiquemos mejor. Espero que ustedes lo puedan ver muy bien. Gracias a Dios tenemos una pantalla grande. ¿Sí se ve, cierto? ¿Sí? Uy, qué emoción. ¿Cómo era Palestina en el siglo I? ¿Sí? Vamos a comprender cosas importantes porque esto nos va a ayudar a entender cuando leamos el Evangelio. Les aseguro que a ustedes les va a pasar como a mí. ¡Ah! Ya entiendo por qué dice que bajó a Capernaum. ¡Ah! Ya entiendo por qué dice que subió a Jerusalén. Y van a empezar a comprender muchas cosas muy lindas, muy emocionantes, que nos enamoran muchísimo de la palabra.
Entonces presten por favor toda su atención y sobre todo miren muy bien la imagen porque les quiero mostrar cómo estaba compuesta la Palestina del primer siglo. Básicamente por tres regiones grandes. Bueno, lo primero que vamos a decir es que estaba bajo el Imperio Romano, ¿sí? Bajo el gobierno del Imperio Romano. Y las tres regiones son Judea, que la van a ver en verde oscuro, Samaria, que la están viendo en la imagen en verde claro, y Galilea, que la ven ahí en color como naranjita claro, ¿sí? Esas son, digamos, las tres principales, también suma Perea, pero básicamente Palestina al otro lado del Jordán, donde más se movió el Señor, fueron esas tres regiones y es importantísimo que entendamos por qué en Juan 4 dice, y le era necesario pasar por Samaria y ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces, vamos a hablar, ¿dónde se movió más el Señor? En dos de las regiones, la región de Judea. En Judea estaba el templo, para que lo tengan presente. En la región de Judea estaba Jerusalén. En Judea estaba Belén, donde nació el Señor Jesús, donde también nació el rey David. Y también estaba Betania. Betania, una aldea muy cerquita de Jerusalén, de donde era, ¿quién me dice quién era de Betania? María de Betania, Marta y Lázaro, ¿sí? Amigos súper íntimos del Señor Jesús, muy amigos entrañables de Jesús. Ellos vivían en Betania, en la región de Judea. ¿Estamos claros? En este tiempo del Señor Jesús, sobre todo cuando el Señor va a morir en el tiempo del ministerio público, quien estaba a cargo de la administración delegada por parte de Roma en Judea era Poncio Pilato. ¿Listo? Y quien gobernaba toda Palestina, incluida Judea, Samaria y Galilea, Herodes Antipas. Ahorita lo vamos, creo que por ahí lo escribí. Eso en la región de Judea. La región de Judea era más alta que la región de Galilea. La región de Judea era una región de montes, ¿sí? El monte de los olivos, el monte del templo, ¿sí? Galilea, por el contrario, bueno, aquí está Jerusalén, en rojito. ¿Cómo era Galilea? Galilea estaba al ladito del llamado Mar de Galilea. Ahí lo pueden ver. Yo les subrayé el río para que se viera mejor. La rayita sí es el río Jordán, tengámoslo muy claro. Está el Mar Muerto abajo y arriba está el Mar de Galilea. No era un mar, pero se llamaba mar porque era realmente grande, grande, grande. Le llaman también, cuando lean el lago de Genesaret, es el mismo Mar de Galilea. ¿Listo? Cada que decimos, entonces estaba a la orilla del lago de Genesaret, es el mismo Mar de Galilea, un mar donde se movía muchísimo la pesca, un lugar pues de muchas aguas, de mucho movimiento comercial. ¿Qué estaba en Galilea? Bueno, Galilea quedaba abajo, ¿sí? Judea quedaba arriba geográficamente. Galilea era una parte muy abajo, era una zona costera, ¿listo? ¿Qué ciudades o puntos que a nosotros nos interesan del ministerio del Señor Jesús están en Galilea? Grábenselos porque después se los voy a preguntar. En Galilea estaba Nazaret, por ejemplo. En Galilea estaba Capernaum, ¿sí? Que era el pueblo de más movimiento y donde el Señor finalmente se asentó. Él vivía, por eso le decían también el Galileo, él vivió en Nazaret, pero después se fue a vivir ¿a dónde? Lo acabamos de leer. Se instaló en Capernaum, dice la Biblia que era una ciudad o un lugar asentado en tinieblas. Feo. Feo no porque geográficamente fuera feo, de hecho ahorita los que vi fotos actuales es una cosa hermosísima, un puerto hermoso. Pero por supuesto espiritualmente muy pesado por todo lo que ya estábamos hablando y todo lo que se movía alrededor del comercio y de muchísimo pecado y oscuridad que había. En ese mismo territorio galileo está Genesaret, está Tiberias, está Caná. ¿Se acuerdan? Caná de Galilea, ok, ahí está Caná. Está Magdala. ¿Quién era de Magdala? María Magdalena era de ese mismo lugar, ¿listo? Del mismo lugar, por ahí vecinita de
de Capernaum y de todos esos entornos. Estamos claros hasta ahí, ¿cierto? Tengan muy claras estas dos regiones. ¿Y quién está en la mitad? Samaria. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, aquí está Capernaum, que fue el centro de operaciones principal del Señor Jesús cuando estaba en Galilea, el puntico, el redondito rojo. Mencioné Tiberias, Magdala, Genezaret, Magdala y Caná. Ok. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué ocurría en Jerusalén? Por supuesto, en Jerusalén estaba el templo. Eso significa que en Jerusalén estaba toda la cuna de la casta más pinchada en cuanto a lo religioso, ¿sí? En Jerusalén, por supuesto, abundaban los fariseos, los saduceos, pero todos los que son protagonistas en la historia religiosa según el organigrama de autoridades religiosas en Israel, o sea, los sacerdotes, los sumos, todo el Sanedrín. El Sanedrín eran las personas de más honra y de mayor autoridad espiritual para el pueblo judío. ¿Dónde vivían ellos? En Jerusalén y en Judea. Ellos miraban con malos ojos a todos los de arriba, los de Galilea. De hecho, Nazaret era una región despreciada, Capernaum también, pero toda la región de Galilea ellos la miraban como con desdén, pero ni se diga cómo miraban a Samaria, ¿sí? Para ellos Samaria era nada que ver, ¿sí? Samaria para ellos era como lo que había quedado del despojo de los infieles, de los que se separaron una vez del pueblo de Israel, de las 10 tribus, que pusieron su capital en Samaria y después vinieron los asirios y las dividieron, se las llevaron, y esos pocos samaritanos que quedaron revueltos ahí en ese territorio eran vistos con pésimos ojos por los judíos, no se hablaban. Los judíos podían hacer cualquier ruta con tal de poder llegar a Galilea sin tener que pasar por Samaria, ¿listo? Solo por no juntarse con los samaritanos, solo por no hablar con ellos. Eso en cuanto a, la región de Judea era una región conservadora y de mucho celo religioso. Eso en cuanto a Judea. Entonces, ¿cómo sería socialmente Galilea? Todo lo contrario, ¿sí? Galilea era el sector del libertinaje, donde todo era permitido, donde había muchos ladrones, muchos vivos, mejor dicho. Había mucho pecado también. Era un puerto, una región cosmopolita con mucha actividad comercial. Bueno, Capernaum era un puerto. Y Galilea era una región cosmopolita con mucha actividad comercial. ¿Notamos los contrastes? Cuando la Biblia dice que el Señor decidió ir a Galilea, inmediatamente usted va a pensar, se enfrentó a otro contexto, ¿sí? Cuando dice, y entonces subió a Jerusalén, problemas con los sacerdotes, ¿listo? Y el Señor tenía que estar yendo a Jerusalén porque Él era cumplidor de la ley también y cumplidor de la palabra, y en Jerusalén se celebraban las fiestas judías. Cada que hay una fiesta, muchos peregrinan hasta Jerusalén. El Señor Jesús también lo hizo. Y ya no sé si alcancemos hoy, pero vamos a ver que cada que el Señor iba a Jerusalén se metían unos problemas impresionantes. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Ok. ¿Cuál era la situación política y social? Ya dijimos que Roma eran los que gobernaban. Roma gobernaba Palestina a través de Herodes Antipas en el tiempo del ministerio del Señor. Es hijo de otro Herodes que estaba cuando el Señor nació, no es el mismo. En Judea la autoridad delegada, ya les había dicho, era Poncio Pilato para el tiempo del Señor. Los romanos eran crueles, o sea, eran los que mandaban, pero eran crueles, eran malos. Los judíos los odiaban. Por eso cuando encontraban un judío que le sirviera a los romanos, como haciéndole de alguna manera la venia a los romanos y perjudicando a los judíos, por supuesto los odiaban. Entre ellos, un ejemplo, Mateito, ¿sí? Que era
publicano, odiaban a los publicanos. Pero también en ese tiempo abundaban grupos insurgentes. Había una especie de guerrilla urbana que todo el tiempo buscaba liberarse del yugo de opresión que tenía el imperio sobre ellos, y todo el tiempo habrían revueltas, ¿sí? Curiosamente y hermosamente, uno de ellos fue llamado por el Señor Jesús. ¿Alguien sabe quién, cierto? El celote. Muy bien. Simón el celote era uno de los revoltosos, armados, medio guerrilleros, ¿sí? Y el Señor tan lindo, sí, matón de todo. Pero miren qué hermoso que el Señor lo incluyó en sus propósitos y en su equipo de fidelidad, en su equipo de confianza. Eso es como para que nos hagamos una idea del panorama que se movía alrededor del ministerio público del Señor Jesús. Idiomas que se hablaban. Todo el mundo hablaba arameo, ¿cierto? Pero muchos de ellos hablaban también el griego. Antes de estar los romanos ahí instalados, estuvo el imperio griego, ¿sí? Y les dejó como parte de sus legados, ellos manejaban, los niños que iban a estudiar, les enseñaban griego también. Varios de los apóstoles entendían muy bien el griego. Se llama el griego koiné. Es el griego, digamos el griego del vulgo, ¿sí? El griego koiné. ¿Quiénes hablaban el idioma hebreo? Solo lo hablaban los líderes religiosos. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. La Torá está escrita en hebreo. Entonces los líderes religiosos, por supuesto, manejaban muy bien el hebreo, pero la gente común de la sociedad no hablaba hebreo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Eso es como un mapita general. Pero entonces ahora sí, vamos a ver cómo nos cuenta Juan esos primeros mesecitos o acontecimientos importantes que pasaron. Antes de que Mateo, Marcos y Lucas empezaran a contarnos cosas, estas cosas ocurrieron y los demás no las cuentan. Entonces, vamos al Evangelio de Juan y recuerden que acabamos de empezar leyendo, bueno, hace un ratico leímos que ¿al día siguiente de qué? De que Juan el Bautista presentara al Señor como Cordero de Dios. Vamos a volver a leer este versículo para poder empalmar. Ahora sí, lo que hicimos en la diapositiva anterior fue un paréntesis introductorio y aclaratorio del contexto histórico, cultural y geográfico. Juan 1:35. Mucha atención aquí. Vamos a leer la palabra despacito. Espero que nos alcance el tiempo. Wow, ya son las 8. Otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. ¿Cuáles 2 de sus discípulos? Ya lo vamos a ver. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Lo dijo por segunda vez. Y le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Esto fue lo que leímos antesito. Me parece tremendo esto. ¿Se acuerdan que les dije que no fue un seguir de que se convirtieron a Jesús? No, fue de que oyeron a Juan el Bautista y miraron a Jesús y empezaron a seguirlo. Y entonces me parece muy particular imaginarme que el Señor se voltea y les dice como, ¿todo bien? Como, ¿y? ¿Me necesitan? ¿Qué buscan? Él les pregunta y le dice, ¿qué están buscando? Porque él se da cuenta que lo están siguiendo, pero resulta que lo están haciendo por curiosidad, porque Juan les acaba de decir que ese es el Cordero de Dios. Entonces, ¿quiénes son? ¿Qué buscáis? Bueno, el Señor viendo que le seguía se devuelve. Ay, ¿yo por qué me estoy devolviendo? Y ellos le dijeron, Rabí, maestro, ¿usted dónde vive? ¿O dónde se está quedando? ¿Sí? ¿Usted dónde se está quedando? Tan bello el Señor. Y entonces les dice, vengan, ¿sí? No sé si el Señor tenía una habitación alquilada, no sé, porque ¿dónde se desarrolló esta escena? Muy cerca al Jordán. Él no estaba en Galilea, él todavía estaba por los lados de acá donde estaba Juan el Bautista todavía bautizando. Y eso fue al otro lado del Jordán, muy cerca de la región de Judea. Y entonces, no sé dónde se estaba quedando el Señor en ese momento, pero Él los invitó.
Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él. Qué emocionante eso, ¿cierto? Y entonces el que está escribiendo, que es Juan, dice, porque era como la hora décima, o sea, las 4 de la tarde, y Juan cuenta con mucho detalle que eran las 4 de la tarde. Antes de que hablemos de quiénes eran los dos, porque uno de los dos era Andrés, no, de una vez les digo, el otro era Juan. Juan cada vez que en su evangelio habla de él nunca dice Juan, ¿sí? Sí, y el otro discípulo o el discípulo al que Jesús amaba, en este caso era y el otro discípulo, siempre se presenta como anónimo, pero según todos los que han estudiado y empalmado y unido, claro que era Juan, si no, después lo vamos a ver, es muy lindo. Pero era Juan, el Juan el que está contando, y 60 años después cuando escribió el evangelio, él se acuerda que era las 4 de la tarde, ¿sí? Tiene ese detalle para contar, por eso no lo cuentan los otros, lo cuenta Juan. Y me parece muy lindo. Y esto me trajo una pregunta que les quiero compartir. Muchos buscan a Jesús a causa de sus necesidades temporales y otros por una profunda necesidad espiritual. Yo quiero que nos hagamos una pregunta, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué no nos estamos viendo el partido? Yo no sé si hay partido. ¿No? ¿No hay partido? Bueno, o la novela, o por qué no nos quedamos descansados si muchos vienen de una jornada larga de trabajo, ¿sí? ¿Por qué estamos aquí si muchos de ustedes madrugaron y vienen de una jornada larga con muchas cosas y quizás estuvieran mucho más cómodos en su casita, acostaditos o haciendo algo, comiéndose un helado? ¿Por qué le estamos buscando hoy? Para el Señor fue tan importante mirarlos a los ojos, bueno, voltearse y como, ¿ustedes qué están buscando de mí? ¿Sí? ¿Me están buscando porque oyeron hablar de mí? ¿Me están buscando porque necesitan que les haga un favor puntual, urgente, porque están en una urgencia? ¿O me están buscando porque tienen sed y hambre espiritual? Y yo me hacía esa pregunta y se las comparto a ustedes hoy. Pero siguiendo, mientras ustedes van ahí pensando y se responderán ustedes mismos, vamos a seguir viendo qué nos cuenta Juan. ¿Listo? Entonces dice quiénes eran ya. Era como la hora décima. Juan 1:40 dice, Andrés, ojo porque vamos a empezar a subrayar y a tomar en cuenta cuáles son los que se van uniendo al Señor. Ojo, hay algo súper importante. Los discípulos del Señor, no todos fue que el Señor se levantó en la mañana y al mediodía, wow, ya había armado el equipo y que todos de una, todo bien. No, ellos vivieron cada uno un proceso. De hecho, con Pedro fue muy especial. No, yo por qué me adelanto, leamos. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan. ¿El otro quién era? Juan. Pero Juan el evangelista. Y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón. Aquí vi algo muy bonito también. Y le dijo, encontramos al Mesías. O sea, él seguramente sabía que su hermano vivía con la misma inquietud espiritual de si iban a poder conocer o no a ese Mesías que estaba tan anunciado. Y le trajo a Jesús. Y aquí me hice otra pregunta. ¿Ustedes se imaginan que, ¿cómo se llama? Estamos hablando de Andrés y Simón Pedro, ¿cierto? Que Andrés y Simón fueran de esos hermanos que están peleados, de esos hermanos que no se hablan, porque en la vida real hay muchas familias que tienen hermanos con años de relaciones rotas, ¿sí? Con años de conflictos sin resolver. Me parece hermoso que Andrés ahí mismo piensa en su hermano y antes de pensar en cualquier otra persona corre donde Simón y le dice, lo encontramos, lo encontramos. Yo decía, qué hermoso tener una relación sana, pero que además compartamos esto mismo, qué hermoso. Estoy hablando de una relación de hermanos de sangre, ¿sí? Y créanlo que eso también me dejó pensando mucho, me ha tenido pensando desde hace bastante tiempo. Qué importante es que nuestros hermanos, bueno, nuestros primos, tíos, sí, pero que nuestra familia más cercana sea alcanzada por el Señor. No solamente decirle vaya, llegue, sino que ¿qué hizo él? Lo trajo. ¿Sí notan qué hermoso lo que hizo Andrés? Andrés
lo trajo al Señor. Y Jesús lo miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Simón significa caña, ¿no? Y le dice, y tú serás llamado. Ahí no fue que ya le cambió el nombre de una vez y para siempre, no, pero ya le anunció lo que él iba a hacer. Tú serás llamado Cefas, tú serás llamado Pedro. Y no puse más. Pero entonces ahí se presentaron por primera vez. Pero en este momento Pedro no es que le haya entregado su vida para morir por él, no. Todavía no había pasado la escena que nos cuenta Marcos. ¿Cuál escena? ¿Se acuerdan la escena de la barca? ¿Sí? Cuando el Señor le dice préstame la barca, él ya identificaba, no era que nunca se habían visto, ya se conocían. Lo que pasa es que ese día Pedro lo vio como nunca antes lo había podido ver. Y ahí el Señor le ratifica y lo llama al ministerio de manera oficial, cuando le dice te voy a hacer pescador de hombres. Y ahí es que Pedro deja la pesca, deja su vida pasada y ahí sí, lo sigue, pero lo sigue ya en convicción de arrepentimiento, en convicción de conversión, diferente a como lo siguieron Andrés y Juan por curiosidad inicialmente. ¿Estamos claros con eso, cierto? ¿Qué pasó? Al día siguiente, porque así de lindo es Juan, el evangelio de Juan al inicio. Importante. Juan el evangelista es muy cronológico en la primera etapa del ministerio del Señor Jesús, pero en la parte final ya no, ya se concentra como en lo doctrinal y en muchas otras cosas. En cambio, Mateo, Marcos y Lucas en la primera parte no hablan mucho, pero en la última parte son súper detallados, ¿sí? Cuando ya está más o menos en la mitad del ministerio del Señor Jesús y hasta el final, ellos sí son muy detallados y muy cronológicos. Pero Juan nos está diciendo que ¿al siguiente día de qué? Lo acabamos de leer. ¿Qué fue lo que acabamos de leer? Al siguiente día de que se conoció con Pedro, sí, ya pasó lo de Juan, al siguiente día de que se conoció con Pedro porque se lo presentó a Andrés, ¿sí? ¿Qué pasó al siguiente día? Al siguiente día quiso Jesús ir o sea que no estaba en Galilea, ¿sí? Y se encontró a Felipe. Vayan anotando cuántos van. Se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe hizo algo maravilloso. Felipe buscó, yo no sé si Natanael era su amigo, pero yo creo que sí. Felipe halló a Natanael, pero miren cómo funciona el mover evangelístico. Felipe halló a Natanael y le dijo, lo encontramos. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, Felipe también estaba pendiente de la palabra. Y según esto, Natanael también. Y según esto, Pedro también. Y Andrés también. Entonces le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, le dice, encontramos a ese mismo del que habla Isaías, lo encontramos, ese de que habla Miqueas que iban a hacer en tal parte, lo encontramos. Y termina diciéndole a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y entonces le contesta Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Ya ahorita entendemos por qué le preguntó eso, ¿cierto? ¿Sí? ¿Nos queda claro por qué le preguntó? Porque Nazaret quedaba ¿en dónde? En Galilea de los gentiles, ¿sí? Región llena de tinieblas. Entonces, por supuesto, Natanael duda y después de eso el Señor se le presenta y cuando lo ve le dice, este es un verdadero israelita. Y Natanael le dice, ¿usted de dónde me conoce? Le dice, es que yo te vi cuando estabas en la higuera. Y no sabemos qué estaba pasando en la higuera. Pero claramente mientras Natanael estaba viviendo un proceso debajo de la higuera, quién sabe con cuántas preguntas, Dios lo estaba viendo, Jesús lo estaba viendo. Y en ese momento Natanael se convierte, pero me adelanté y esto es más importante. Me adelanté, pero miren esto, de Nazaret puede salir algo bueno. Miren la respuesta de Felipe, yo amo esta respuesta.
ven y ve. Nosotros tenemos un pastor conocido que su ministerio evangelístico se llama Proyecto Felipe. Venga y vea con sus propios ojos, ¿sí? No se conforme con lo que yo le estoy contando, venga y véalo. Y esa frase incluye una invitación y una promesa. Ven es la invitación y tus ojos serán abiertos. Venga para que usted compruebe, venga para que usted vea. Y esa es la promesa. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ay, 8:15 ya. 3 días después, si ven lo cronológico que es Juan al principio es un día, al otro día, 3 días después, ya después no es así, pero en este inicio tiene tanta riqueza para ayudarnos a entender el ministerio del Señor en sus primeros días y meses, que son muy valiosos, por lo que les digo que Mateo, Marcos y Lucas no hacen esto. 3 días después los invitaron, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre del Señor Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y o sea, todo el parche se fue para la fiesta de bodas, ¿cierto? Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Verso 4. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y me parece muy hermoso lo que quiero que comprendamos todos ahorita, ¿listo? Muchos dicen que el Señor Jesús hizo el milagro porque la mamá se lo dijo, entonces por eso María es la intercesora que hay que buscar para que el Señor nos haga el milagro. Bueno, eso dice la religión tradicional y es un concepto con el que muchísimos de nosotros crecimos. Lo hermoso es que claramente él sí escucha a María, ¿sí? Pero escucha a María, pero ya les voy a explicar bajo qué parámetros él escucha lo que su mamá le dijo en ese momento. Eso jamás, por supuesto, significa que María después de haber muerto, pues después de estar muerta, pueda tener alguna influencia sobre el obrar del Señor Jesús. Es absurdo, ¿sí? Pero bueno, eso dejémoslo ahí porque para nosotros eso es claro. Cuando él le dice, aún no ha venido mi hora, es que el Señor Jesús tenía un cronómetro profético maravilloso implantado dentro de él. Él sabía cuándo tenía que salir corriendo para que no lo cogieran los judíos. Varias veces le tocó salir corriendo, ¿no? Porque lo querían apedrear. Y él se iba porque él sabía que no era el momento. Él le estaba diciendo, todavía no me puedo exponer públicamente porque no es el momento de ser expuesto, ¿sí? De hecho, este milagro fue un tremendo milagro, pero fue un milagro cerrado, ¿sí? Después el Señor, justo después de esto, un tiempito después, empezó a abrirse más y más en señales. Juan 7:30, simplemente ejemplos donde el Señor habla de mi hora y que Juan registra. Juan 7:30, procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todo se cumplió en el momento exacto. Y como el Señor lo sabía, hay veces que el Señor salió corriendo, ¿sí? Porque todavía no era la hora de que lo apresara. El día que llegó la hora, él se entregó, porque él ya lo sabía, claramente. Juan 13:1, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este pasaje lo hemos hablado los domingos, está en la última cena cuando el Señor les lava los pies. Él sabía que su hora había llegado. Y esta, que es wow. Juan 17:1, levantando los ojos al cielo, dijo, ¿qué dijo? Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué hermoso, ¿cierto? No encontramos que el Padre le dice, levántese rápido que ya fue. Encontramos al Hijo que sabe exactamente porque tiene una comunión perfecta con su papá cuando era la hora. Y él se mantenía muy pendiente, todavía no es mi hora, ya es mi hora. Finalmente ocurre una señal hermosa llamada una señal. Esta es la primera de las 7 señales grandes que muestra Juan. ¿Saben eso? Como Mateo, Marcos y Lucas muestran un montón de milagros uno detrás del otro.
Juan se concentra en 7 señales, le llama a él señales que muestran que él es Dios, el Hijo de Dios, pero con todas las características y los atributos de la deidad del Padre. Este fue uno de los que Juan nos registra. El Señor les dice, llenen las tinajas de agua, y después le dice, llévensela como al maestro de ceremonia de la boda, y estaban convertidas en el mejor vino. ¿Quién se dio cuenta? Por supuesto los servidores, por supuesto el maestresala, por supuesto el novio, ¿sí? Y por supuesto alguien muy importante, Juan 1:11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. ¿Y quiénes creyeron en él? Eso. O sea que se puede ser un discípulo sin creer. Según esto, obvio. Por eso les digo que los discípulos vivieron su proceso, ¿sí? Ahí Pedro todavía estaba ahí como dudando, hasta que llegó el momento de la pesca, ¿sí? Pero ahí ya se conocían. Sus discípulos lo acompañaban a toda parte, pero no es de esos discípulos que van a dar la vida con él, por él, como ocurrió en Hechos. ¿Cuáles eran hasta ahora? Ya van 5, menciónenme cuáles son los 5 que van en esta primera parte de Juan. Andrés, Simón, Juan, muy bien. Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael. Y después de esto descendieron a Capernaum. Ellos estaban en Caná de Galilea, pero eso significa que Caná estaba más arribita. Y si ustedes se acuerdan del mapa, Caná tira más para el lado de acá, porque Capernaum es la parte más baja, la del puerto. Y dice que se quedaron en Capernaum no muchos días. Y se nos acabó el tiempo y les dije, Iván, quería que habláramos de lo que pasó en la primera Pascua. Llegó el momento de la primera Pascua, pero vamos bueno, llevo 45 minutos. ¿Alcanza esta diapositiva? Sí, esta. Creo que sí, ¿cierto? Sí. Hablemos de la primera Pascua. La primera Pascua, ¿qué es la Pascua? La celebración judía que ellos realizan cada año en conmemoración a que una vez fueron libres del yugo de esclavitud en Egipto. Como les decía ahorita, cuando hay una festividad judía en el tiempo de Jesús, ¿para dónde se vuelca todo el mundo? Para Jerusalén, que está en Judea, ¿cierto? Exactamente, y se acuerdan que les dije que siempre el Señor se metía en problemas cuando llegaba la Pascua, porque él estaba en Jerusalén y siempre hacía algo muy particular. Bueno, esta es la primera Pascua. Vamos a ver 3 Pascuas que el Señor en su ministerio público, digamos, vivió en Jerusalén esas Pascuas. La última fue la de la última cena y ya la de su crucifixión. Pero esta es la primera Pascua de su ministerio. Y Juan nos cuenta algo que yo no sé si usted sabía, pero yo no. Entonces, ellos estaban en Galilea. Tuvieron que subir a Jerusalén, como lo muestra el mapa, ¿cierto? Ya entendemos que Judea está más alto. Viajaron otra vez hasta Judea y estaba cerca la Pascua de los judíos. Estamos siguiendo cronológicamente Juan 2 en el ministerio público del Señor. Verso 13, subió a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Porque había tanta gente en el templo haciendo esto, porque en la Pascua hacían muchos sacrificios, ¿sí? Como parte del ritual, como parte de la conmemoración religiosa. El templo, si en algún tiempo del año se movía mucho, es en el tiempo de las fiestas judías y particularmente en el tiempo de la Pascua. Entonces la gente llegaba con su ofrenda, pero había otro que para venderle la palomita que iba a ofrendar, le subía un poquito más de plata y entonces aparecía el que se le metía en la mitad y que yo se lo dejo más barato y todo eso. Ese tipo de cosas pasaban en el templo, en el tiempo de la Pascua. Y entonces, otra cosa importante, ¿por qué los cambistas? Porque no aceptaban moneda
mejor dicho, era una moneda específica la que ellos aceptaban para pagar, no podía ser una moneda romana, tenía que haber alguien ahí que les hiciera el cambio de moneda y todo eso se volvió un negocio. Pero ese negocio, como cuando uno va al centro en diciembre, que todo el mundo le habla y uno quiere salir corriendo porque todo yo lo tengo mal hecho, vecina, en cuanto lo dejo, así era más o menos, ¿sí? Yo le tengo la tórtola, le vendo la tórtola más económica, le vendo el corderito, no sé, o sea, y el Señor se queda mirando eso, lo que está pasando en el templo, y haciendo un azote de cuerdas, lo hizo él, eso solo lo cuenta Juan. Echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y les regó todas las monedas, y les volteó las mesas. Eso porque lo cuenta Juan. Ya voy. Y dijo a los que vendían palomas, ay no, quiten esto de aquí, y no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Lo vamos a dejar ahí, pero quiero dejarles una anotación porque ustedes que son estudiosos de la palabra, yo sé que sí, van a estudiar también lo que les voy a decir. Juan cuenta esto, pero Mateo, Marcos y Lucas también lo cuentan. ¿Es el mismo momento? No es el mismo momento. Esto ocurrió iniciando el ministerio del Señor Jesús. Por eso a él en este momento le protestan los fariseos, que usted, como que usted quién es para estar haciendo esto. La segunda vez, o sea, el Señor purificó el templo 2 veces, una vez iniciando el ministerio y otra vez a punto de morir, la última vez que va a Jerusalén en el marco de la tercera Pascua. ¿Listo? Ustedes lo pueden estudiar, pueden preguntar en concordancias, pueden mirar comentarios bíblicos, preguntarle a Google, averígüenlo si quieren para que profundicen un poquito más. Aunque se parecen mucho las escenas, no son iguales. Aquí el mismo Jesús hizo las riendas. Aquí el Señor estaba con sus discípulos, los que tenía hasta el momento, y en la segunda parte Jesús dice que entró solo al templo. Si usted mira la historia contada desde los 3 evangelios sinópticos es muy parecida, pero en un contexto diferente y hay varias diferencias. Eso para que lo tengamos claro, ¿listo? Fueron 2 veces y esto ocurrió en Juan y ahora sí lo vamos a dejar, creo que es suficiente información. Solo para que la leamos. ¿Saben qué pasó? Muchos creyeron en su nombre. Pero qué tremendo esto. Muchos creyeron en su nombre porque él ahí ya estaba haciendo señales, sino que Juan no las especifica, pero a partir de antesito él ya estaba haciendo señales. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y me parece impresionante esto. Muchos creyeron en su nombre. Y entonces yo me acuerdo de Juan 1:2 y dice, pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre. Señor, pero es que muchos creyeron en su nombre. Sí, pero es que dice a los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Muchos creyeron en su nombre, pero esta gente no lo recibió. O sea, creyeron, si este tipo como que sí es, uy, este como que es el Mesías. Pero de ahí a yo creer en mi corazón que es mi Salvador, hay un paso gigante y el mundo no lo entiende. Pero qué fuerte esto. Jesús no se fiaba de los muchos que creían, o sea, los que se llamaban creyentes. Y no tenía, verso 25, necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Wow, esa frase, ¿cierto? Con esa frase nos quedamos. Les invito a que nos pongamos en pie y le digamos al Señor que nos escudriñe el corazón para aprenderlo a amar. El Señor sabía que muchos de esos que creyeron en su nombre, viendo las señales, su corazón estaba lejos, así se llamaran creyentes. Imaginen, los mismos discípulos están apenas empezando a creer en Él y ya eran parte como de los cercanos. ¿Cuánto más nosotros deberíamos mirarnos y examinarnos, cierto? ¿Nos aplica o no la palabra?
totalmente práctica, la palabra es totalmente práctica y es para nosotros también, papá. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, el cual amamos. Gracias, gracias, gracias por enseñarnos de esta manera. Gracias. ¿Sabes cuánto me he deleitado, Señor, con tu palabra? Gracias. Gracias. Sigue conjugando, Espíritu Santo, al verbo en nuestro corazón. Por favor, mira nuestro corazón. Claramente tú conoces lo que hay en el hombre. Tú conoces lo más profundo de nuestro corazón. Nosotros queremos servirte con corazón íntegro, creyendo, pero también recibiendo tu sacrificio de manera consciente. Consciente todo el tiempo de la sangre que fue derramada, consciente todo el tiempo de que Dios envió a su Hijo unigénito y envió a su tesoro más preciado. Ayúdanos a valorar esto, a valorar tu palabra, a valorar tu enseñanza y sobre todo a valorar el sacrificio de Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Síguenos hablando hoy y en lo que resta de semana, Señor. Y te damos muchas, muchas gracias, papá precioso, en el nombre de tu Hijo, el más amado, en el nombre de tu Hijo, el que te causó complacencia, en el nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor, nuestro hermano mayor, nuestro Rey. Es en ese nombre que te damos gracias, papá. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Y gloria a Dios por su palabra, que es linda y hermosa. Un abrazo a los que se conectaron. Nos vemos mañana en el devocional, nos vemos el sábado en el ayuno, nos vemos el sábado en la tarde en el evangelismo, nos vemos el domingo en nuestra experiencia de fin de semana. Se les ama mucho. Un abrazo. Chao.